predoctoral en farmacia asistencial. Está dentro del programa de farmacia y en la línea de farmacia social. Y yo quisiera destacar dos aspectos importantes de la sesión de hoy. Primero, el contar con una investigadora predoctoral de primer año que, bueno, pues se atreve a dar una charla, la primera charla que abordamos de estas características en la cátedra, y todo es por su entusiasmo, su motivación y su capacidad de trabajo que viene demostrando a lo largo de este año. Por tanto, permítanme que me sienta orgulloso que contemos con una estudiante de esas características que, como les digo, es capaz, sin nervios, aunque algunos los tenga por dentro, para abordar un tema tan importante como es la prescripción farmacéutica, un término proscrito para nuestros farmacéuticos. Siempre hablamos de indicación farmacéutica y todavía no incorporamos a nuestro lenguaje el término prescripción farmacéutica, aunque cuando resolvemos un síntoma menor mediante una intervención farmacológica con un medicamento que no necesita receta, estamos haciendo una prescripción farmacéutica. Pero además, en muchos países como Escocia, Reino Unido, Australia, Canadá, etcétera, pues ya hay farmacéuticos prescriptores. Y esto es lo que Zubi ya empieza a dominar, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento que se tiene en el extranjero, fuera de nuestro país, de este término, de este servicio y de cómo va avanzando y se va incorporando en la cartera de servicios de la farmacia comunitaria, que por tanto le da un valor añadido a los servicios que la farmacia viene prestando en estos últimos años. Por tanto, gracias, Zubi, por ofrecerte a dar una charla dentro de esta cátedra. Bienvenida una vez más a esta cátedra, a este programa y a estar compartiendo con nosotros tus experiencias en el ámbito de la farmacia comunitaria. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Fernando. Me vais a perdonar, pero estoy un poco enferma, así que tengo la voz un poco ronca, pero que muchas gracias por esa introducción tan bonita y que la verdad es que este trabajo no lo podría estar presentando sin tu ayuda, ni la de Celia, ni la de Victoria, que sois los que habéis estado allí dirigiéndome un poquito. Así que en gran parte es también gracias a vosotros y también gracias por acogerme en vuestro departamento. Y gracias por dejarme hacer una charla, pues como tú has dicho, a una alumna de primer año predoctoral. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, comparto pantalla. Vale. Vale. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto. Uy, vale. Vale. Bueno, como ya introdució Fernando, yo os voy a dar de la prescripción farmacéutica desde la farmacia comunitaria. En un principio, este proyecto nace del TFG que realicé a la hora de terminar el grado en farmacia. Y bueno, a medida que estuvimos buscando información, pues nos dimos cuenta de que lo que pensamos que solo se estaba haciendo en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, está cambiando. Ahora cada vez hay más países que están permitiendo a los farmacéuticos prescribir desde la farmacia comunitaria. Este es el índice con los puntos que vamos a ir tratando. Intentaré daros un contexto general
hablar de los modelos de prescripción farmacéutica, hablar del panorama global, es decir, en qué países se puede prescribir. Luego iremos profundizando en cada país qué es lo que puede hacer, qué es lo que pueden hacer los farmacéuticos comunitarios a nivel de prescripción farmacéutica y finalmente terminaremos hablando de las políticas de financiación y de remuneración. Vale, bueno, estos son los objetivos a tratar. Comentaremos los modelos de prescripción farmacéutica, conocer los dos modelos de prescripción independiente, los países, las condiciones, requerimientos, políticas de pago y poder saber diferenciar al final qué características propias va a tener cada país y también conocer las tendencias actuales. Vale, antes de meterme en la prescripción farmacéutica, como muchos ya sabréis, existe un problema actual a nivel global en cuanto a la saturación de la atención primaria. Según la Organización Mundial de la Salud, hay una falta de personal sanitario que se estima que va a alcanzar millones de profesionales sanitarios para el 2030. Actualmente, este problema de la atención primaria y de la saturación de las urgencias se va a deber a la falta de personal sanitario, el aumento de la demanda debido a un aumento en la esperanza de vida, en las enfermedades crónicas y a las comorbilidades. Cada vez tenemos más pacientes que viven más, que tienen más enfermedades y que viven con más de una enfermedad a lo largo de su vida. ¿Vale? Vale. ¿Qué consecuencias tienen esos problemas en cuanto a la atención primaria? Se está aumentando los tiempos de espera, los pacientes para tener acceso a la atención primaria tienen que esperar más, está afectando negativamente a las relaciones de los pacientes con los profesionales sanitarios, está generando una falta de confianza del paciente en la sanidad pública y sobre todo en el profesional sanitario. También está generando un problema de inequidad en salud. Si la atención primaria pública está saturada, habrá mucha gente que pueda permitirse acceder a centros privados, pero habrá una gran proporción de personas que no tengan los recursos necesarios para ir a hospitales privados, a centros de salud privados o hasta consultas privadas, lo que puede afectar negativamente a la equidad en salud. Entonces, ¿qué se plantea? Pues muchos países están buscando alternativas para este problema. Una de las alternativas que se ha propuesto es la prescripción no médica. Es decir, prescripción al mismo nivel que un médico, pero por parte de otros profesionales sanitarios. Por ejemplo, las enfermeras, los ópticos, los farmacéuticos, los paramédicos. En este campo sí que se ve que en Reino Unido, por ejemplo, tienen más profesionales sanitarios que pueden prescribir. En España actualmente solamente los médicos y los podólogos para algunos casos y recientemente a las enfermeras se les ha permitido prescribir para algunos casos, pero no se habla de, aún no se permite a los farmacéuticos prescribir. En nuestro caso nos vamos a centrar en la prescripción farmacéutica. Vale, cuando yo hablo de prescripción me voy a referir a prescribir medicación que requiere receta médica. Mucha literatura se refiere a la prescripción y se refiere a la prescripción como si fuese indicación, dar medicación que no requiere receta médica o se le está llamando también prescribir. En este caso, hay países que lo hacen y países que no. Por ejemplo, en España, algunos artículos se refieren a prescripción farmacéutica como para referirse a la indicación. En Brasil también se está usando ese término, en Canadá también se usa, y luego hay países como el Reino Unido en el que la prescripción, el concepto como tal, se refiere a la prescripción exclusiva de medicamentos que requieren receta médica. ¿Vale? Y dentro de los modelos de prescripción tenemos el dependiente y el independiente. Si tenéis alguna duda o muy rápido me decís. Vale, el modelo dependiente va a ser aquel en el que el farmacéutico, bajo la supervisión de otro profesional sanitario o realizando un acuerdo previo con un profesional sanitario, va a poder prescribir.
Y luego la independiente es aquella que permite al profesional sanitario prescribir de forma autónoma y realizar decisiones sin tener que consultarlo previamente con otro profesional sanitario. La diferencia principal es que el dependiente requiere de un acuerdo previo y de un consenso, por así decirlo, mientras que el independiente, el farmacéutico o profesional sanitario autorizado va a poder tomar las decisiones. ¿Vale? Y dentro del modelo independiente tenemos el Standard of Care y el modelo basado en protocolos. Nosotros nos vamos a centrar en la prescripción farmacéutica en el modelo independiente. Y dentro del modelo independiente tenemos el Standard of Care, que es aquel que va a permitir a los farmacéuticos prescribir para, prescribir para cualquier condición dentro de sus propias competencias, pero no va a limitar, no va a limitar al farmacéutico a una serie de condiciones. Mientras que el basado en protocolos se publican unas listas con condiciones, medicamentos que los farmacéuticos van a poder prescribir. Es decir, la principal diferencia radica en que los protocolos están, las condiciones y medicamentos están previamente delimitados, mientras que el Standard of Care no se determina concretamente para qué condiciones los farmacéuticos van a poder prescribir. A medida que vayamos avanzando en esta exposición, vamos a poder verlo con más detalle. De todas formas, aunque yo digo que hay dos modelos dentro del independiente, dependiendo del país, hay una serie de diferencias. Incluso dentro de un mismo país, la regulación puede llegar a ser diferente. Vale, teniendo en cuenta que teniendo en cuenta la diversidad de fuentes de información en cuanto a este tema, nosotros hemos considerado realizar una revisión sistemática en la que hemos usado bases de datos científicas, como podéis ver aquí, y también hemos usado literatura gris, es decir, búsquedas en Google, en, en periódicos, en colegios de farmacéuticos, asociaciones de farmacéuticos, para poder presentar la información de forma más completa posible, ¿vale? Mirad, aquí tengo un mapa, voy a intentar mover esto, ¿vale? Bueno, vale. Aquí podéis ver, he intentado representar este mapa todos los países que permitan a los farmacéuticos prescribir. En verde están aquellos países que van a permitir, en los que van a existir ambos modelos. Tenemos Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, van a tener protocolos y el modelo de Standard of Care. Luego, Polonia solo va a tener el Standard of Care. Luego, Francia que está por aquí, Dinamarca, Suiza y Australia van a tener protocolos. Y luego, adicionalmente, Irlanda está realizando un piloto. Y, bueno, en Irlanda, a partir del 2025, se pretende que empiecen a prescribir los farmacéuticos con protocolos, pero aún no ha entrado en vigor. Vale. También quería comentaros que a día de hoy hay muchos países que están interesados en expandir la autoridad prescriptiva de los farmacéuticos. Países como Arabia Saudí, Qatar, Israel, Nigeria están realizando revisiones y distintos pilotos sobre la expansión de la autoridad prescriptiva de los farmacéuticos. También en Nueva Zelanda, este año se acaba de terminar un piloto sobre la expansión de la prescripción sobre la expansión de la autoridad prescriptiva de los farmacéuticos. En Brasil también se está empezando a publicar bastantes artículos sobre la prescripción farmacéutica. Solo que en Brasil la prescripción farmacéutica se va a referir a OTCs, es decir, medicamentos que no requieren receta médica, o se refiere a la prescripción de medicamentos bajo un modelo dependiente. También quería aclarar, que se me ha pasado comentároslo, que la prescripción independiente va a estar presente tanto en farmacia comunitaria como en el hospital. Y es verdad que hay más países que aceptan la prescripción farmacéutica en hospital que en farmacia comunitaria, ya que hay una mejor comunicación, supongo que hay una mejor comunicación con el profesional sanitario.
En este caso, yo siempre voy a referirme a la prescripción independiente en la farmacia comunitaria. Vale. Vale. Bueno, pues voy a empezar con Estados Unidos. Estados Unidos, como todos sabéis, es un país en el que cada estado se autorregula a sí mismo, por lo que no es de extrañar que los estados vayan a tener una legislación muy variada. Y es que tenemos estados como Montana, Idaho y Colorado, en los que está el Standard of Care. El Standard of Care se implementó en Idaho en el 2016 y en Montana y Colorado en el 2023. Esos van a permitir a los farmacéuticos prescribir para cualquier condición, siempre y cuando sea una condición que no sea muy grave o o que sea crónica o que se pueda diagnosticar desde la farmacia comunitaria. De todas formas, el farmacéutico tiene que realizar una evaluación y justificar sus decisiones. En caso de que su decisión prescriptiva no esté justificada adecuadamente, puede recibir una sanción por parte del Colegio de Farmacéuticos. Y luego el resto de estados lo que vamos a tener es, son protocolos. Estos protocolos se les conoce como statewide protocols y es un protocolo que se va a publicar para cada condición y dependiendo del estado lo van a implementar o no. Por ejemplo, aquí os he puesto una escala de colores. Los que están en morado, que en violeta oscuro, van a permitir a los farmacéuticos prescribir para más de 4 condiciones, es decir, van a tener más de 4 protocolos aprobados. Y luego, aquellos en colores pastel, el rosa clarito, naranja clarito, el amarillo clarito y el azul clarito, solo para uno. En general, la mayoría de los protocolos van a ser para prescribir para anticonceptivas, para cesación tabáquica y para naloxona sobre todo. Aunque es verdad que muchos estados están permitiendo también la prescripción de la profilaxis y postexposición del VIH. También quería deciros que, en general, todos los estados van a requerir a los farmacéuticos completar una educación adicional, un módulo para cada protocolo. Es decir, para poder prescribir anticonceptivas en Oregón, los farmacéuticos, una vez terminen la carrera de farmacia, van a tener que hacer un módulo de prescripción de anticonceptivas. El único estado que no requiere una educación adicional es California y solamente es para las anticonceptivas. Para el resto de condiciones va a tener que hacer un curso adicional. Normalmente suele ser de 2 o 4 horas. Y también quería deciros que dependiendo del estado van a poder prescribir un tipo de medicación u otra. Es decir, dentro de las anticonceptivas, aunque en Oregón, Nuevo México, California y Florida los farmacéuticos puedan prescribir anticonceptivas, el grupo terapéutico va a variar. Es decir, es decir, que es todo muy diferente a nivel nacional, pero yo intento poneros todo en un mapa para que se intente ver de forma más clara. Eh, bueno, si pasamos a Canadá, quiero deciros, bueno, Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios, Nunavut, Northwest Territories y Yukon. Lo que pasa es que ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Alguien puede confirmar si se escucha? Sí, se escucha perfectamente, Zui. Vale, que si pasamos a Canadá, eh, aquí se habla de la prescripción farmacéutica y como os comenté antes, eh, está el problema, por así decirlo, de que se refiere a la prescripción farmacéutica como prescripción de medicamentos que requieren receta médica y también aquellos que no la requieren. En este caso, yo me he centrado en aquellas provincias que permiten a los farmacéuticos prescribir medicación que requiere receta médica. Es decir, todas las provincias menos Manitoba. Y luego, dentro de los territorios, solo Yukon va a permitir a los farmacéuticos prescribir medicamentos que requieran receta médica. Aquí también quiero recalcaros que aquí os he puesto una lista con, con las condiciones para las que los farmacéuticos van a poder prescribir. Esta lista contiene una serie de condiciones que están
resaltadas en negrita, que son las que se van a repetir a lo largo de esta presentación. El acné, herpes zóster, impétigo, candidiasis, cesación tabáquica, infección de tractos de orina, infecciones dérmicas. Todas estas condiciones las vamos a ver que se van a repetir en el resto de países. También quiero deciros que en Alberta se considera pionera en el tema de la prescripción farmacéutica, siendo desde 2007 permite a los farmacéuticos prescribir de forma independiente. Pensad que la prescripción farmacéutica de forma independiente se aprobó en 2006 en Reino Unido, 2007 en Canadá y el resto de países, la gran mayoría, aunque Estados Unidos comenzó a experimentar con la prescripción farmacéutica desde finales de los 90, el resto de países que a día de hoy permiten a los farmacéuticos prescribir ha sido en 2020, 2019, 2024. Ha sido algo muy reciente. Es decir, Alberta se considera pionera en la prescripción independiente. Ellos tienen el Standard of Care y para poder prescribir bajo este modelo de prescripción que es mucho menos restrictivo que el modelo basado en protocolos, los farmacéuticos simplemente tienen que solicitar una acreditación. No tienen que hacer una educación o recibir una acreditación, una educación adicional, ¿vale? En cuanto al resto de las provincias, aunque pueden prescribir según el modelo de protocolos, sí van a tener que hacer cursos adicionales para poder prescribir. Quiero recalcar aquí una diferencia, y es que mientras que en Canadá los farmacéuticos tenían que hacer un curso por cada protocolo, es decir, un curso para cesación tabáquica, un curso para anticonceptivas, un curso para VIH, para la preexposición de VIH. Aquí en Canadá, para prescribir para estas condiciones, los módulos, los farmacéuticos tienen una lista de condiciones y los cursos que realizan incluyen todas estas condiciones. Es decir, no tendrían que realizar una educación adicional. Solo en el caso de las anticonceptivas y la cesación tabáquica puede variar, pero esto va a depender mucho de la provincia. Y bueno, yo aquí os he puesto eh, esos- estas provincias en verde claro y os he puesto que tienen ambos modelos porque a pesar que para la iniciación de la prescripción van a usar protocolos, los farmacéuticos van a poder renovar y adaptar la medicación de los pacientes de forma autónoma. Es decir, van a poder realizar las actividades de renovación y adaptación siguiendo el modelo de Standard of Care. La renovación sería un paciente diabético que tiene una metformina, por ejemplo, se la ha agotado, pues renovársela. Adaptársela podría ser, en cuanto a la adaptación, sería cambiarle la forma farmacéutica. Por ejemplo, en vez de un paciente que tiene una condición en la que le han dado comprimidos, darle una solución oral, por ejemplo. Vale. Ahora pasamos a Europa. Europa realmente ha sido a partir del 2000, salvo Reino Unido, todos los países que permiten la prescripción farmacéutica, ha sido a partir del 2019. Dinamarca 2020, Polonia 2021, Suiza 2019 y Francia ha sido en julio del 2024. Reino Unido, ya os he comentado previamente que ha sido desde el 2006. Vale. Quiero aclararos que en Reino Unido se dice que hay ambos modelos, ya que es verdad que tienen el Standard of Care, que sería lo que ellos consideran Pharmacist Independent Prescriber, y luego tienen el modelo de protocolos que se llama Patient Group Directions. Quiero aclarar que en Reino Unido prescribir con Patient Group Directions, que se conoce como PGDs, no se considera prescribir, pero en nuestro caso, nosotros al analizar, el PGD permite al farmacéutico, siguiendo un protocolo de selección, decidir si dispensa una medicación que requiere receta médica o no a un paciente, sin una receta previa del médico, por lo que está considerado como prescripción independiente. Así que aquí en Reino Unido, al igual que en Estados Unidos,
los protocolos van a ser específicos para cada condición. No van a ser una lista de condiciones como veíamos en Canadá. Luego, en Suiza y Dinamarca también van a tener protocolos. Y esto, similarmente a Canadá, van a tener una lista de condiciones para las que los farmacéuticos van a poder prescribir. También Francia decimos que tiene protocolos porque sí tiene protocolos, pero solo lo tiene para dos condiciones. Las infecciones del tracto de orina, comúnmente llamadas infecciones de orina, y, y eh, para las infecciones del tracto de orina y para las anginas. Y luego está Irlanda, que yo os he comentado que van a hacer, se pretende para el 2025 implementar la prescripción farmacéutica para una serie de condiciones. Vale, aquí tenemos los PGDs más comunes que hay en Reino Unido. Ya os he comentado, herpes zóster, impétigo, infección del tracto urinario, picaduras de mosquitos, candidiasis, infecciones dérmicas, son todas muy parecidas a las que ya hemos visto en Canadá. Quiero aclararos que dependiendo de la nación, porque Reino Unido, perdona, Reino Unido tiene 4 naciones y dependiendo de la nación hay un grupo de PGDs aceptados o no. Mientras que Inglaterra solo permite unos 6 PGDs, naciones como Escocia y Gales tienen un espectro mucho más amplio de condiciones para las que los farmacéuticos pueden prescribir sin receta médica. Y lo mismo, similar, algo parecido pasa con Irlanda del Norte. También quiero aclararos que en la literatura se comenta que los PGDs, así a dato curioso, se comenta que es algo provisional, que se espera que los farmacéuticos prescriban para este tipo de condiciones usando estas checklists de forma temporal hasta que haya la suficiente cantidad de farmacéuticos prescriptores independientes como para poder prescribir para estas condiciones sin tener que recurrir a los PGDs. ¿Vale? En cuanto al resto de Europa, podemos decir, bueno, ya os he comentado que los territorios que van a tener modelo basado en protocolos son Irlanda, Dinamarca, Suiza y Francia. El modelo. Tenemos también Polonia, que va a tener el Standard of Care Model, es decir, que va a ser parecido al que hay en Estados Unidos, en Montana, Colorado y Idaho y en Alberta. Quiero recalcar que aquí en Polonia, como ya os he dicho antes, cada país tiene sus especificidades. En Polonia solo se va a poder iniciar medicación que requieren receta médica para prescripciones realizadas para los miembros de la familia, para personas con las que el farmacéutico habite, es decir, miembros en cohabitación, o bien sean para el farmacéutico. Es decir, el Standard of Care Model solo se va a aplicar para, em, para en lo que se conoce como profamiliares y proactores, pero para el resto de pacientes con los que no haya una relación directa, no se va a poder iniciar una prescripción. Lo que sí se va a poder hacer es se va a poder renovar la prescripción para el resto de pacientes. Vale. En cuanto a Irlanda, se puede hacer iniciación. En Dinamarca, es verdad que yo les he dicho que hay protocolos, pero solamente se permite a los farmacéuticos renovar la medicación y solo la van a poder renovar si el paciente ha estado medicado por más de 6 meses con esa medicación y está estable. Y una vez hecha la renovación desde la farmacia, no se puede repetir la renovación. Quiero decir, si la paciente tiene anticonceptivas y lleva 6 meses con ellas y ha estado estable, el farmacéutico se las puede renovar un mes más. Pero para la siguiente renovación, el paciente deberá de ir y consultar al médico. En Suiza vamos a tener ambos tipos. Tenemos iniciación y renovación. Vale. Bueno, aquí os he puesto una serie de condiciones, bueno, una serie de condiciones para los que los farmacéuticos van a poder prescribir. Al tratarse de,
solo os las puedo listar si son basadas en protocolos, ya que el Standard of Care no lista ni determina previamente las condiciones para las que los farmacéuticos van a poder prescribir. Quiero recalcar que, bueno, esas condiciones, las ITUS, conjuntivitis, herpes zóster, rinitis alérgica, ya las hemos visto antes, pero también quiero recalcar que aquí en Suiza vemos que se añaden unas condiciones que no habíamos visto antes, que serían la disfunción eréctil, la hipotensión, también se incluye tratamiento para la obesidad, el Orlistat, y medicación para el colesterol, como puede ser las estatinas. Obviamente, para poder prescribir estatinas, el paciente tiene que haber sido diagnosticado previamente. ¿Vale? Y luego en Dinamarca, puesto que pueden hacer renovaciones de medicación, aquí tenéis una lista de las condiciones para las que van a poder renovar la medicación. Acidez estomacal, diabetes, adrenalina para un shock anafiláctico, para la hipertensión, el colesterol, anticonceptivas y demás. Quiero también recalcaros que siempre que quiero que quede muy claro que aunque los farmacéuticos puedan prescribir, siempre van a tener que hacer una evaluación previa al paciente, siempre van a tener que justificar sus decisiones y van a tener que notificar al médico del paciente, ya sea por una llamada o por medio de una actualización del, del health, del, del health record, el informe médico del paciente. Vale. Bueno, pues ahora pasamos a Australia. Australia, ya os he comentado antes que Francia ha hecho cambios en julio del 2024, pues Australia ha cambiado su política en cuanto a la prescripción farmacéutica en el último año. Ellos permitían a los farmacéuticos prescribir antes solo en Queensland y solo para infecciones del tracto de orina. Es decir, hace un año solo se podía prescribir en Queensland para itus. Pues mirad, en un año toda Australia, menos Victoria, está permitiendo a los farmacéuticos prescribir de forma autónoma. Ellos también tienen un modelo basado en protocolos y que también va a ser similar al de Estados Unidos y al de Reino Unido. Es decir, los farmacéuticos van a tener que realizar una educación adicional para cada condición para la que vayan a prescribir. Solo se permite prescribir a día de hoy para anticonceptivas y para infecciones del tracto urinario. Estos dos territorios, el Northern Territory y Queensland, solo permite prescripciones para itus y Tasmania solo permite prescripciones para anticonceptivas y el resto de estados van a permitir renovación de anticonceptivas y prescripción de itus. Quiero recalcar que pese a que Victoria aún no permite a los farmacéuticos prescribir, y digo aún porque yo considero que seguramente van a implementarlo dentro de poco, ya que todos estos estados han implementado la prescripción farmacéutica tras haber hecho un piloto. Es decir, cada estado ha hecho un piloto y después de cada piloto se ha ido implementando la condición que se estaba evaluando. Victoria actualmente comenzó un piloto del 2023 que se espera que termine en octubre de 2024, pero aún no ha salido el informe final. Así que no es de sorprender que dentro de poco se permita a los farmacéuticos prescribir. También comentaros que el resto de estados también está realizando una serie de pilotos sobre una prescripción un poco más avanzada y más amplia. Vale, aquí tenemos los pilotos que hay en Australia. A día de hoy está el de Victoria, que ya os he comentado, para el herpes, la situs, la psoriasis y renovación de anticonceptivas. Se supone que ha terminado ya y a ver cuándo salen los resultados y ver qué se va a implementar. En Tasmania se está realizando para las situs. En Queensland empezó uno este abril y terminará en junio de 2026 para esta serie de condiciones. También, como podéis ver, son las que ya hemos visto previamente en otros países. Como podéis ver, muchas de las condiciones que se están permitiendo a los farmacéuticos prescribir son condiciones que se están como normalizando a nivel de que son condiciones que estamos viendo en Canadá, en Reino Unido, en Australia, que las estamos viendo también en Francia, en Suiza. Son condiciones que están a lo mejor se podría llegar a un momento en el que
al menos esta lista de condiciones empieza a estar mucho más aceptada. ¿Vale? También está realizándose un piloto en New South Wales y Australian Capital Territory. Quiero deciros que estos pilotos suelen estar financiados y se suele pagar como 21 euros por consulta para estas prescripciones. Solamente en Queensland, no sé, el, el paciente está pagando por las prescripciones, pero el resto de pilotos es el paciente quien paga por ellas. Vale, bueno, en cuanto a las políticas de pago, deciros que es muy variable. En general podemos tener una remuneración pública, que es la que tenemos en Reino Unido, Australia, Canadá y Francia. En Australia exclusivamente en los pilotos. Comentaros que en general, como podéis ver, está en torno a 12-21 euros. En Francia es 10-15 euros. 10 euros si te hacen la evaluación, pero no terminan prescripción. Y 15 euros si te hacen la evaluación y te prescriben la medicación. En Canadá, tanto si se prescribe como si no, son 13 euros. En Reino Unido tenemos una situación un poco eh, complicada en el sentido de que los PGDs en Inglaterra se paga por consulta 18 euros, pero en Escocia y en Gales va a depender de la actividad realizada. Es decir, hay un mínimo de actividad y si los farmacéuticos cumplen con esos mínimos, pues van a recibir un pago u otro que va a estar entre 580 y 1.200 euros mensuales. Y luego para el Standard of Care, ya que se considera una prescripción una cualificación mucho más especializada, el pago está rondando los 2.500 y 3.900 euros mensuales. Quiero deciros que para esto los farmacéuticos tienen que dar mínimo de 80 a 100 horas mensuales. En Dinamarca, pasando a otro tipo de regulación, hablamos de Dinamarca, va a tener un modelo mixto, en el que el paciente paga in situ por la prescripción 2,5 euros más o menos, y el resto, uno paga 2 euros y el resto lo paga el sistema sanitario danés. De esta forma eh, es un pago mixto. Luego, remuneración privada va a ser aquella la que los farmacéuticos van a pagar por su prescripción, que va a ser Suiza, Australia y Estados Unidos. Solo he podido encontrar información sobre el pago en Suiza, que está entre 22 y 33 euros. El resto de países, Australia y Estados Unidos, va a depender de cada farmacia. El gobierno permite al farmacéutico establecer el precio por consulta. Quiero aclarar que aquí cuando hablo de consulta y de precio de la prescripción, no me refiero a la consulta para la dispensación que algunos países realizan, como pasa con Estados Unidos, ni me refiero al pago de la medicación. Yo me estoy refiriendo siempre a la consulta que se está realizando para prescribir, ¿vale? Y luego en Polonia este servicio no está remunerado. Los farmacéuticos no cobran por realizar prescripciones. Y bueno, yo aquí he supuesto que está performance-based en Reino Unido para los PGDs y el Standard of Care Model, porque en sí no está fijo. Y luego fee for service, es decir, se va a pagar por cada servicio realizado en el resto de países, incluyéndose también Reino Unido, como que es lo que pasa con los PGDs en Inglaterra. Y bueno, eso es todo. Espero que no haya sido una charla muy larga y espero que os haya gustado. Y bueno, si tenéis alguna duda me decís, os he dejado ahí mi LinkedIn y el Gmail por si tenéis alguna consulta. Y de verdad que espero que os haya gustado. Espero no haber ido muy rápido y bueno, pues me decís. Muy bien, Zubi, muy bien, muy bien. Pues como bien dices, abrimos un turno de preguntas, así que adelante. Quito la pantalla compartida para ver si alguien dice algo. Sí, sí. Vale. Bueno, Zubi, pues yo rompo el hielo y te hago la primera pregunta.
En este análisis comparativo que ha hecho de los diferentes países, ¿cuál dirías que es el país donde este servicio está más consolidado? Y bueno, ya es un servicio que los pacientes lo conocen y por tanto, a la hora de tener un problema de salud como lo que acabas de comentar, ya directamente se dirigen a la farmacia. Es decir, no acuden a atención primaria. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si existe derivación por parte de los centros de salud, atención primaria, a las farmacias, es decir, pacientes que acuden a los centros de salud con estos problemas que ya están identificados, ¿los desvían a las farmacias? Vale, pues te digo, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que el país que lo tiene mucho más implementado, más aceptado, sería Canadá, porque aunque Canadá solo lo permite en Alberta, bueno, primero que de nada decirte que yo más que hablar de países, hablaría de territorios dentro, bueno, jurisdicciones dentro de un país, Cierto, porque cierto. como viene comentado, bueno, como he comentado antes, cambia mucho todo dentro de un país. Y aunque Reino Unido sea el país que digan todas las naciones pueden tener farmacéuticos prescriptores independientes, sigue sin estar del todo implementado. Siguen sin haber muchos farmacéuticos prescriptores independientes. Se siguen necesitando una acreditación adicional. Aunque a todo esto tengo que añadir, a partir del 2026 los farmacéuticos en Reino Unido ya no requerirán acreditación adicional para convertirse en prescriptores independientes y a lo mejor ahí sí que te diría, ahora es Reino Unido, porque ya no se necesitará ese proceso adicional de formación. Pero ahora mismo yo diría que es Canadá, porque Canadá es un país en el que se está activamente ampliando la gama, bueno, la gama, la cantidad de condiciones para los que los farmacéuticos pueden prescribir. Eso solo es, por ejemplo, en los últimos 2 años, British Columbia, bueno, British Columbia no sé cómo se dice en español, ha permitido prescribir para más condiciones. Hay muchas provincias que han comenzado a permitir a los farmacéuticos prescribir. Es decir, está como cambiando rápidamente y hace poco salió un report de British Columbia diciendo la cantidad de personas a las que se les está haciendo ese servicio y de que está funcionando. Así que yo diría que a lo mejor allí, que está como mucho más implementado y mucho más normalizado ir a la farmacia y que te renueven la medicación, porque encima el paciente no paga por ello, es directamente vas, hay mucho trato con el paciente desde allí. Así que yo te diría que en Canadá. Y en cuanto a tu segunda pregunta, que no sabría decirte, creo que eso sí que sería Reino Unido. En Reino Unido tienen un esquema que es el Pharmacy First, que lo que hacen es que hay como unos criterios de derivación. Y claro, esto va a depender mucho de la nación o del sistema de salud que tengan dentro de cada comunidad, dentro de cada nación, pero yo solamente lo he leído en Reino Unido, en el que si tú vas a una consulta, puede ser que te deriven al farmacéutico y lo llaman como derivar al servicio de síntomas menores en los que se encarga, en los que los farmacéuticos se van a encargar de prescribirte una medicación. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. Zubi, creo que en el chat hay algunas preguntas. Adriana, si quieres, puedes tú enumerarlas. Vale. Sí, pregunta Miguel Ángel. Dice que le gustaría saber si hay estadísticas de prescripción farmacéutica en Latinoamérica o Iberoamérica, porque dice que aparte de España y Portugal. No entiendo de todo la pregunta que se refiere con estadísticas de formulación farmacéutica. Miguel Ángel, si Bueno, quisiera sacar. sí, estaba yo aclarando en la parte baja del primer mensaje que envié Ah, el asunto de la formulación. No, no me estoy refiriendo a
realizar formulaciones para producción en la producción farmacéutica, pues, porque aquí lo hacemos. Es decir, nosotros hacemos a veces acondicionamientos para la producción de medicamentos de diferente naturaleza. Pero en la prescripción farmacéutica, pues aquí no tenemos mucha injerencia los farmacéuticos, precisamente porque en nuestro país existe, digamos, una propiedad de farmacias que no está a cargo de farmacéuticos. Existen algunas farmacias que le pueden pertenecer a farmacéuticos, sin lugar a dudas, pero aquí regularmente existe un gremio de droguistas, que así son llamados, que son las personas que, digamos, dispensan medicamentos a partir de las farmacias, ¿sí? Y pues aquí farmacias como tal, yo creo que tampoco existen comúnmente, porque en las farmacias tú puedes encontrar helados, paletas, no sé, dulces, un montón de cosas que se expenden en las llamadas droguerías que tenemos aquí en el país, que existe, está establecido por norma que no debe existir más de una droguería o una farmacia por más, digamos, en cada 100 metros de distancia no debe haber más de una farmacia. Entonces, pues sí existen muchísimas droguerías, como les digo que las llamamos aquí, pero esas droguerías no están a cargo de farmacéuticos. Es decir, el farmacéutico sí debe tener, bueno, pueden ser los farmacéuticos o los médicos los que tengan el respaldo de cada farmacia, ¿sí? Pero que el que atiende al personal que llega a hacer adquisición de medicamentos allí no es precisamente un farmacéutico, es lo que nosotros llamamos aquí boticarios o expendedores de droguería, pero no son farmacéuticos quienes atienden eso. Entonces, por eso preguntaba que si ustedes tenían alguna estadística. Yo la verdad conocí en Brasil y, bueno, en Brasil principalmente, porque hice mi maestría en toxicología allí y obviamente allí pues hay farmacias que están a cargo de farmacéuticos, pero aquí en Colombia no. Es decir, es muy poco lo que sé de farmacéuticos que sean propietarios de farmacias. Entonces, por eso es que preguntaba yo sobre qué tanto existe estadística aquí en Latinoamérica, bueno, en Sudamérica principalmente, de la intervención del farmacéutico en esa prescripción. Porque aquí lo tenemos es establecido, es que eh, formulación, digamos, de antibióticos tiene que ser hecha la prescripción por un médico, porque no está aceptada la prescripción del farmacéutico. Entonces, la prescripción tiene que ser llevada para que al paciente o al que va a hacer la adquisición del antibiótico pueda ser dispensada, tiene que llevar la respectiva formulación. Y igual los medicamentos que aquí llamamos de control especial, como son sustancias que pueden tener actividad neurológica importante, como los antidepresivos y, bueno, sustancias de esa naturaleza, tienen que ser también prescritas porque hay una regulación en nuestro país que pues hace una monitorización de ese tipo de sustancias de control especial o los antibióticos, los medicamentos eh, de, de, eh, de origen mm, pues especial y pues que obliga al control, como puede ser la morfina o, bueno, medicamentos derivados de ese grupo de analgésicos, ¿no? Es así, no sé en los demás países de Latinoamérica cómo se haga, pero aquí por lo menos posibilidad para el farmacéutico que exista de prescripción, hasta el momento nunca nadie lo ha hablado, no sé. Mira, pues me parece muy interesante lo de las droguerías,
me lo estuvo comentando una compañera hace unos días. Nosotros en nuestra búsqueda hemos intentado hacer un barrido em, con unos filtros, pero hemos intentado cubrir la máxima cantidad de territorio posible. Y en Latinoamérica, el único país que habla de prescripción farmacéutica que hemos podido identificar es Brasil. Y si Brasil no lo hemos incluido, ha sido, en Brasil se habla de prescripción, se permite a los farmacéuticos. El Consejo de Brasil, no sé cuándo, sacó hace poco un, no sé cuándo sacó un documento en el que hablaba de la regulación de la prescripción farmacéutica, pero hablaba de la prescripción farmacéutica en colaboración, es decir, con el modelo dependiente o prescripción farmacéutica en lo que viene a ser OTCs, pero el resto de pacientes, países latinoamericanos, personalmente yo cuando he hecho la búsqueda no he encontrado ninguna referencia o ninguna alusión a ello en cuanto a la prescripción farmacéutica. A lo mejor podría ser que alguno de ellos hable de la prescripción farmacéutica en un modelo dependiente o prescripción farmacéutica en hospital. Puede ser, pero lo que viene a ser que ha sido el tema que hemos intentado cubrir, que es la independiente, no, ningún país en Latinoamérica. No sé Te si... lo confirmo yo, Zubi, Miguel Ángel. En ningún país se hace prescripción de la que está hablando Zubi, salvo Brasil, que está empezando. ¿De acuerdo? Por tanto, yo sí que lo conozco y hemos hecho algunas fotografías de cómo está la farmacia en toda Iberoamérica y no hay ningún país que esté haciendo prescripción farmacéutica y lo veo muy difícil en el momento actual. Porque como tú bien dices, hay farmacias en las que no está el farmacéutico al frente de las mismas, incluso, pues, bueno, pues la falta de este profesional sanitario hace que la farmacia en muchos países esté un poco por desarrollar, ¿no? Por tanto, confirmo lo que está diciendo Zubi, exactamente es así. No hay prescripción farmacéutica y solo Brasil ha empezado a hacer cosas, ha empezado con la dependiente y ya creo que en este último año se está procediendo a ver si se puede poner en marcha alguna prescripción independiente, pero siempre bajo protocolos, no estándar code. Sí, comprendo muy bien eso que estás comentando, Fernando. Yo le soy sincero, yo fui docente durante 23 años en la Universidad Nacional de Colombia, que es tal vez la mayor universidad colombiana y obviamente es la referente aquí en Colombia, por lo menos para la formación farmacéutica. Desafortunadamente en nuestro país, hasta hace tal vez unos 5 o 6 años, no se extendió la formación de farmacéuticos por todo el país. Existía una facultad en Bogotá, otra facultad en Medellín, Antioquia, y una facultad en Cartagena. Pero no había más facultades. Entonces la formación de farmacéuticos era muy baja. Por eso mismo es que el farmacéutico no es el que está a cargo de las llamadas droguerías, porque pues éramos un núcleo de profesionales muy pequeño. Y obviamente estamos principalmente en el ámbito industrial. Ahora, pues, con la anuencia de nuevas universidades en la formación de farmacéuticos, porque ya tenemos como tal vez otras 4 universidades en el país, aparte de las que ya les mencioné, que están contribuyendo a esa formación farmacéutica. Tal vez haya más profesionales que nos permita llegar a abordar el manejo de las farmacias como ocurre en Europa y en Estados Unidos, obviamente que debe estar a cargo del farmacéutico, no de una persona que aquí tienen o aquí teníamos desde hace mucho tiempo una formación muy corta para las personas que se hacen
cargo de la dispensación de los medicamentos en esas llamadas droguerías, que eran cursos como de 3 meses, no más, para llegar a hacer la, la dispensación o la entrega de los medicamentos a quien llegaba a comprar los medicamentos. Eso ha venido cambiando un poco porque, pues obviamente el sistema de salud ha estado con permanentes modificaciones y obviamente hoy en día eh, se habla de unas entidades prestadoras de salud que tienen a cargo pues todo el ámbito del tratamiento médico y pues esas entidades prestadoras de salud tienen que tener en sus dispensarios de medicamentos a un farmacéutico a cargo, ¿sí? Entonces, por ahí se comienza a cambiar un poco la cosa, pero pues aún yo no veo la posibilidad de que aquí nos autoricen para hacer prescripción de medicamentos fácilmente, porque pues hemos estado, eh, digamos, ausentes en ese ámbito todo el tiempo y ha sido el médico el único autorizado para hacer prescripción como tal. Lo sé, Miguel Ángel, lo conozco bien, el tema y el problema. Pero Sí, bueno, habrá que ir avanzando. ¿Vale? claro, sí, toca así. Yo les agradezco mucho por esta charla. Muy amables. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Adelante. ¿Qué tal, Fernando y Subi? Un agradecimiento, la verdad, por esta excelente charla que nos acaban de dictar. Les saludo desde Ecuador. Puedo confirmar también, al igual que el colega anterior, que la situación en Ecuador no es muy diferente de lo que acaba de prescribir, ¿no? De decir, porque la presencia del farmacéutico es casi nula en nuestras farmacias, salvo para la firma, para la representación y el informe mensual de psicotrópicos, pero más allá de eso no se ve una intervención plena del farmacéutico en las farmacias privadas, ¿no? Em, lo que quería averiguar era el tema de inmunización farmacéutica en España. No sé qué tan avanzado está porque había visto que, por ejemplo, en Argentina sí que les fue permitido a las farmacias privadas implementar lo que era la vacunación en farmacias privadas y en otros muchos países también, pero en general en Latinoamérica no es algo común. No sé cómo está este tema de la inmunización farmacéutica en Europa, en España especialmente. bueno, pues yo sé que en Europa, a mí me consta por cercanía que en Francia se pueden realizar vacunaciones. Es decir, Cierto. tú vas a la farmacia en Francia y te pueden vacunar allí. En España no me consta. Tú puedes pedir que te hagan una vacuna, plan, mandar la solicitud de que para que te la preparen, pero como tal, la administración y la vacunación no te la pueden realizar. Confirmo lo que está diciendo Zubi, no se puede vacunar en la farmacia comunitaria, salvo internamente entre los farmacéuticos auxiliares o técnicos. Entre ellos sí, pero a pacientes externos no. ¿Vale? Ok, muchas gracias. De nada. ¿Y alguna duda más? Pregunta. No, solamente leer algún comentario más que hay en el chat diciendo que pues, la charla ha sido muy interesante y que evidentemente este es un tema que ayudaría a descongestionar la atención primaria en salud en bastante. Así que gracias, Ubi, también muy interesante tu charla, enhorabuena. Eh, pues eso, dar visibilidad de cómo está funcionando este tema a nivel global es muy interesante y evidentemente cada país tiene su proceso de implantación de acuerdo a sus contextos y demás, pero que sí, cada piloto, como decías, en diferentes países va a ir ayudando a que se generen resultados y que se siga empujando hacia esto, ¿no? Decirlo también para animar a mis colegas de Latinoamérica que sé que es un contexto complejo, pero que
pero que todo llega cuando se sigue empujando y a través de la investigación y generando información, como lo que se procura hacer en la cátedra y en el grupo de atención farmacéutica. Entonces, gracias, Subi, y enhorabuena de nuevo. Bueno, Zui, me uno a ese agradecimiento. No podíamos tener un colofón del programa de actividades de la cátedra de este curso 2024 más acertado. Por tanto, muchas gracias por tu conferencia de hoy. Gracias a todos los asistentes y con esto terminamos el programa del curso 24. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias a todos.